Así debía ser el sistema solar hace 5.000 millones de años. Una gigantesca y fría nube de material interestelar compuesta por gases y polvo que lentamente comenzaba a contraerse, quizás a causa de la cercana explosión de una supernova. A medida que la nube se hacía más densa, aumentaba también su fuerza de gravedad y como un aspirador, las partes más condensadas atraían nueva materia. La nube se estaba concentrando sobre sí misma. En el centro, en el punto más denso, la presión y la temperatura eran cada vez más elevadas. A 10 millones de grados se desencadenaron las reacciones termonucleares. El Sol se había encendido. Pero en aquella remota época, el Sol recién nacido no brillaba como ahora. Era mucho menos luminoso. En estos 5.000 millones de años, su brillo ha aumentado un 50%. Entre tanto, en el resto de la nube, a partir de vórtices y de otros núcleos de condensación más pequeños, se formaron los 9 planetas del sistema solar. También la Tierra y los otros planetas eran muy distintos de como los conocemos. La superficie de la Tierra recién nacida era un desierto sembrado de volcanes en continua erupción. La atmósfera primitiva, formada principalmente por dióxido de carbono y nitrógeno, habría resultado letal para nosotros. De las densas nubes de vapor de agua cayó una lluvia que en el curso de centenares de miles de años formó los océanos. Se preparaba el escenario para la aparición de la vida. Al principio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Aquí la vemos hace 4.600 millones de años. Está rodeada de una espesa capa de nubes. Bajo las nubes, el planeta es escarlata. Su atmósfera, mucho más densa que la actual, solo deja filtrar los rayos rojos hasta su superficie. Aún no existe ningún continente. Está cubierta casi en su totalidad por océanos. Otra diferencia esencial, su tamaño. Aún no posee más que una décima parte de su volumen actual. Su situación también es muy diferente. Gira alrededor del Sol en compañía de una veintena de protoplanetas de tamaño similar. Hoy, esa parte del espacio está ocupada tan solo por 4 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero hace 4.500 millones de años esta parte del sistema solar estaba abarrotada. Durante unos 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol. Pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los 2 protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han engendrado. 1 o 2 protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio. Para la formación de Venus hicieron falta 8. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. En cuanto a la Tierra, fue sin duda el resultado de una decena de reencuentros de este tipo, de los cuales el último fue, desde luego, el más espectacular. Este planeta es ya prácticamente la Tierra. Se creó gracias a la colisión de varios protoplanetas. Y aquí tenemos la última pieza que completa el conjunto.
La extraordinaria fuerza de la colisión expulsa hacia el espacio enormes cantidades de rocas en fusión. Más tarde, atraída por la gravedad, la parte esencial de esa materia vuelve a aglomerarse progresivamente sobre la superficie del planeta. Pero la colisión no se produjo de forma totalmente frontal, y algunos restos fueron proyectados todavía más lejos en el espacio, donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón, parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones hasta formar un objeto celeste imponente. El satélite de nuestro planeta fue producto de esos encuentros. Ahora nos resulta mucho más familiar. Es la Luna. Fue, por tanto, gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna, tal como lo conocemos actualmente. Todo comenzó en un mundo de fuego. En la actualidad se cree que la Tierra se formó por la colisión de innumerables meteoritos que originaron el sistema solar. Entonces, la superficie era un océano de roca fundida de varios kilómetros de profundidad. Su temperatura superaba los 4000 grados centígrados, similar a la de la superficie del Sol. Y enormes meteoritos la alcanzaban en un bombardeo incesante. El primer hombre que propuso que este infierno era el origen del planeta fue Lord Kelvin, un científico británico de la época victoriana. Kelvin, experto en termodinámica, creía que la Tierra se enfriaba lentamente. El fuego del interior del planeta, visible durante las erupciones volcánicas, le hizo pensar que el planeta había estado en algún momento completamente fundido. Kelvin utilizó la termodinámica para calcular de nuevo la edad de la Tierra. Según sus resultados, el planeta fundido habría necesitado casi 20 millones de años para alcanzar su temperatura actual. Kelvin acertó en lo del planeta fundido, pero no en su edad. Su estimación se quedó asombrosamente corta. Al igual que todos los científicos del siglo XIX, Kelvin desconocía la causa que desde el interior de la Tierra primitiva había impedido que el planeta se enfriase según sus cálculos: la radiactividad. En la Tierra primitiva abundaban las partículas radiactivas de uranio, torio y potasio. El calor producido por la descomposición de estas partículas mantuvo a la Tierra a una temperatura elevadísima durante mucho tiempo. Pero aunque estas partículas erraron los cálculos de Kelvin, con el tiempo servirían para descubrir la verdadera edad de la Tierra. En 1911, Arthur Holmes, un estudiante de geología de 21 años de gran talento, utilizó la radiación para revolucionar nuestros conocimientos sobre la historia de la Tierra. A partir de entonces, los geólogos ya no contarían en millones de años, sino en miles de millones. La primera estimación sobre su edad fue de 1000 millones de años, la siguiente de 3000 y la última de 4500 millones de años. Hoy, la cifra de 4500 millones de años sigue vigente.
Los expertos se refieren a esta increíble escala temporal como tiempo profundo. La búsqueda de la edad de la Tierra había terminado, y su resultado había abierto una ventana al pasado. Por primera vez los científicos podían situar las rocas en el orden correcto, observar el pasado de la Tierra y contar su historia. Así descubrirían indicios de una epopeya con numerosos cambios de dirección. Pero el cambio más significativo bien podría haber ocurrido pocos cientos de millones de años después de su nacimiento, cuando el planeta se convirtió en un mundo acuático. Hace 4.500 millones de años, la Tierra se formó a partir de las colisiones de millones de meteoritos en un incipiente sistema solar. Las temperaturas eran tan elevadas que la superficie del planeta era un océano de material fundido. Pero incluso entonces, la Tierra ya se estaba enfriando. La radiactividad que causaba buena parte del calor disminuía lentamente, preparando el camino para el primer cambio radical del planeta, su transformación en un mundo acuático. Hace 4.400 millones de años. La edad de la Tierra era de unos 100 millones de años. Los meteoritos seguían impactando en el planeta, pero el enfriamiento gradual del núcleo había hecho que la mayor parte de la superficie se solidificase formando una corteza de oscura roca volcánica. E incluso entonces, después de tan poco tiempo, el agua ya se formaba en la superficie. Ninguna roca de este primer período ha llegado hasta nuestros días, pero sí diminutos cristales de circón. El circón con contenido de uranio es uno de los cristales que ayudan a datar la edad de la Tierra. Pero estos cristales también pueden retener los rastros químicos de moléculas de agua. Y estos rastros están presentes en los circones más antiguos. Pero el origen de la mayor parte del agua del planeta sigue siendo un misterio. Conforme el planeta se iba enfriando, las rocas de la superficie desprendían toneladas de dióxido de carbono. Este proceso habría desprendido algo de vapor de agua, pero hay quien cree que no es suficiente para cubrir la superficie. Las rocas, el material que se unió para formar la Tierra, habrían sido demasiado secas, con un calor similar al del Sol. Todavía tenemos que descubrir de dónde procedía toda el agua que cubrió el planeta. Dan Durga, experto en impactos, apoya la teoría de que la mayor parte del agua de la Tierra es de origen extraterrestre. Hoy creemos que los océanos de la Tierra proceden del espacio. Llegaron en asteroides y cometas, con un alto contenido de agua que salpicaron la Tierra durante su proceso de creación. Tengo aquí un fragmento de un meteorito real. Este es el material con el que se formó la Tierra. Este pequeño meteorito primigenio contiene un 5% de agua aproximadamente. El agua de objetos como este llegó a la Tierra y formó sus océanos. Los científicos están divididos al respecto, pero sea cual sea el origen del agua, cuando llegó transformó el planeta por completo. Al evaporarse de la superficie, el vapor de agua ascendió en cantidades inmensas y se unió al dióxido de carbono en la atmósfera primigenia, formando nubes espesas que lo cubrieron todo. Esta condensación desencadenaría el mayor diluvio que ha sufrido la Tierra. Las tormentas azotaban los cielos y la lluvia comenzó a caer sobre la superficie rocosa. Y siguió lloviendo. Llovió durante millones y millones y millones de años. El resultado fue un mundo acuático. Hace 4.000 millones de años. La Tierra tenía 500 millones de años. Más del 90% de su superficie se había convertido en un inmenso océano. Pequeñas islas volcánicas asomaban entre las olas.
Estos mares gigantescos eran ricos en hierro, lo que les daba un color verde aceituna. El dióxido de carbono abundaba tanto en el cielo que parecía rojo. La densa atmósfera producía una presión suficiente para aplastar un cuerpo humano. El calor era abrasador. Las temperaturas superaban los 93 grados centígrados. Este mundo acuático, tóxico e inhabitable duraría otros 500 millones de años. Pero ya entonces se iniciaba una transformación crucial. La actividad volcánica reapareció para desencadenar la creación de los continentes a partir de la aparición de un nuevo tipo de roca. La Tierra estaba a punto de convertirse en un planeta de granito. Hace 3.400 millones de años. La Tierra tenía poco más de 1.000 millones de años. Los inmensos océanos verdes lo cubrían casi todo. Ninguna de las islas volcánicas que asomaban sobre la superficie sobrevivió mucho tiempo al embate de los mares. Pero todo estaba a punto de cambiar. El aumento de la actividad volcánica submarina no tardaría en crear una roca más dura que daría lugar a los continentes. En algunas zonas del globo aparecieron indicios de lo que serían los primeros continentes. Sudáfrica. El geólogo Gary Stevens asciende sobre una de las rocas continentales más antiguas de la Tierra. Estas rocas son muy especiales. Estamos sobre granito primitivo. Este granito que podemos ver en Barberton, Sudáfrica, forma el núcleo de uno de los continentes más antiguos del planeta. Estas rocas erosionadas son las cimas visibles de lo que hoy se conoce como el cratón de Cabal, una colosal masa de granito primitivo que se extiende por debajo del sur de África, un vestigio de la Tierra primitiva. Hace 3.500 millones de años, el granito comenzó a aparecer por todas partes. El aumento de los fenómenos volcánicos había fracturado la corteza de la Tierra bajo los inmensos océanos, permitiendo que el agua entrase en las grietas de la lava fundida. Esta mezcla de agua muy caliente y lava basáltica dio lugar a una nueva roca, el granito. Ascendió desde las profundidades para formar la primera corteza continental. Por eso el granito es tan especial e importante. Es ligero. La densidad de la roca granítica es mucho menor que la roca basáltica. De hecho, la diferencia de densidad entre estas dos rocas es mayor que la diferencia de densidad entre el agua y el aire. Esta roca es un buen ejemplo de roca de la corteza oceánica y esta es típica de los continentes. Los continentes son ligeros y flotan. La corteza oceánica es más densa y pesada. Literalmente flota sobre el manto. La corteza de granito no solo era ligera, también era resistente. Lo bastante para soportar la fuerza erosiva de los océanos. Durante los siguientes 2.000 millones de años, los protocontinentes de granito crecieron a un ritmo lento, pero constante. En diferentes partes del globo, la corteza granítica parecía poder formar algún día el corazón de grandes masas de tierra. El dominio de los océanos había llegado a su fin. Los continentes habían llegado. La lenta expansión de los protocontinentes de granito no solo cambiaría la apariencia del planeta. Las costas poco profundas llenarían de vida la superficie bañada por el sol y ayudarían a desencadenar la producción de oxígeno. Se cree que la vida primitiva unicelular se remonta casi al origen de los primeros océanos, a mucha profundidad bajo las olas, viviendo del calor producido por las fisuras volcánicas submarinas. Pero ahora están evolucionando y ascendiendo hacia la superficie. En la costa continental iba a aparecer un organismo que transformaría el planeta, el estromatolito. El estromatolito se nutría de la luz solar y llenó la atmósfera de oxígeno. Este organismo primordial todavía puede encontrarse hoy.
Los registros de rocas muestran que hace 2.500 millones de años los estromatolitos crecían por todo el planeta. Todas las playas de la Tierra tenían el mismo aspecto que la bahía Shark. Y conforme los estromatolitos ocupaban las aguas superficiales, comenzaron a llenar la atmósfera de oxígeno. La Tierra es el único planeta del sistema solar con una atmósfera con gran cantidad de oxígeno. Y los científicos creen que ese oxígeno procede únicamente de la reacción de los estromatolitos. Esta alga transformaba la luz del sol en oxígeno, un proceso conocido como fotosíntesis. Durante 2.000 millones de años, incontables generaciones de estromatolitos produjeron más de 20.000 billones de toneladas de oxígeno. En un principio, el gas se disolvía en los océanos, donde oxidó miles de millones de toneladas de hierro, pero con el tiempo llenaría también la atmósfera y transformaría el planeta. El aspecto del planeta cambió por completo. Cuando el hierro desapareció de los océanos, estos pasaron del verde al azul. Cuando el oxígeno llegó a la atmósfera, diluyó los restos de dióxido de carbono y limpió el aire. Después de casi 2.000 millones de años de oxigenación, el planeta se volvió azul. Los océanos y el cielo de la Tierra ya eran azules. Todavía hoy podemos encontrar indicios de este período de transformación en las inmensas capas de sedimento rico en hierro procedentes de los fondos de los antiguos océanos. Las llamadas formaciones de hierro en bandas se encuentran por todo el planeta y son cruciales para la economía actual. De ellas procede la mayor parte del hierro que se extrae en la actualidad. Tras su oxigenación, la Tierra se parecía más a como es hoy. Pero antes de convertirse en el planeta que conocemos, sufriría un nuevo ciclo de cataclismos. En los siguientes 1.000 millones de años, los movimientos sísmicos desgarrarían la corteza y la vida, que aún comenzaba a dejar su impronta, afrontaría su mayor desafío hasta entonces. Hace 1.500 millones de años. El planeta Tierra tenía casi 3.000 millones de años. Por primera vez en su historia, comenzaba a parecerse al planeta que conocemos. La aparición del oxígeno había teñido los océanos de azul, y los continentes habían crecido hasta cubrir casi la cuarta parte de la superficie. Pero su expansión no había acabado. Bajo los océanos se desataban fuerzas que cambiarían su posición. Imperceptiblemente los continentes se movían. La red de montañas, grietas volcánicas y fosas submarinas que dividían los océanos en enormes placas de corteza. Estas placas darían lugar a una nueva ciencia, la tectónica de placas. Las grietas y fosas explicarían la deriva de los continentes, demostrando que los suelos oceánicos están en constante evolución. La tectónica de placas se basa totalmente en la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo. A gran profundidad bajo la superficie, el manto rocoso se mueve continuamente en círculos, siguiendo las corrientes de convección de calor generadas en el interior del planeta. Donde estas corrientes ascienden, se forman grietas y las placas se alejan. En el espacio que dejan se forma nueva corteza marina. Donde las corrientes del manto descienden, arrastran la vieja placa oceánica con ellas hacia el interior de la Tierra. Cuando la placa oceánica se mueve, también lo hacen los continentes. Esa placa oceánica arrastra el continente consigo, como una escalera mecánica o una cinta transportadora. Conforme los océanos que los separaban disminuían, las enormes masas de tierra se unieron en un supercontinente.
Rodinia. Se cree que Canadá y los Estados Unidos formaban el corazón del supercontinente. Y los demás continentes se agrupaban a su alrededor.